Bendiciones para todos. Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice: Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto por generaciones ha sido mal interpretado. Personas creen que si se reúnen dos o tres personas, ya está el Señor ahí con ellos, como si se tratara de un culto evangelístico un día domingo. Si yo me reúno aquí con un hermano o con dos hermanos, pues aquí está el Señor y todo lo que hablemos pues está aprobado por el Señor. Ese es en el contexto versicular, sacando el versículo de su contexto. El Señor Jesucristo en su palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, siempre está con nosotros a donde vayamos, en el lugar en el cual estemos. Hay que analizar el texto completo para ver de qué está hablando el Señor Jesucristo o qué les está enseñando a los apóstoles para que hagan en el futuro, cuando ellos estén pregonando el Evangelio. Si nos vamos al primer versículo del tema, vamos a encontrar de que hay un subtítulo que dice cómo se debe perdonar al hermano. Si un hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve y busca uno o dos testigos para que conste toda palabra. Si no los escucha a ellos, ve a la iglesia, reúne la iglesia y expone el caso. Si la iglesia lo amonesta, le llama la atención y no los escucha, entonces expúlsalo. Tenlo como un gentil, como un publicano, un pecador, alguien que no pertenece al reino de los cielos. En esta lectura se encuentra este texto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver a qué se refiere. Comúnmente, estudiando las Escrituras, para los que estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que las cartas paulinas, la iglesia primitiva, tenía una costumbre de expulsar de la iglesia a aquellos que decían ser creyentes, pero estaban en plena oposición del Evangelio. ¿Cómo lo podemos ver? Vámonos a 1 Corintios capítulo 5, donde hay un hecho que hay un hombre que es creyente supuestamente, pero está en un pecado de adulterio, de fornicación, porque está viviendo con su madrastra, o sea, está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. El apóstol Pablo, que no está en esa iglesia, escucha y emite un juicio. Ese hombre expúlsenlo de la iglesia. ¿Por qué expulsarlo de la iglesia sin un proceso como el Señor Jesucristo acaba de aclarar en Mateo capítulo 18? Porque era evidente que su pecado ya era conocido por todos, no solamente por la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes están dormidos, ¿qué es lo que les pasa? Ese perverso está dentro de la iglesia, tal vez está predicando, enseñando, y ustedes los tienen ahí, se sienten orgullosos de ello. No, eso no es así, expúlsenlo de inmediato. Pero ¿por qué lo expulsa sin hacer un proceso como el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 18? Porque ya ese pecado era evidente en la calle. No solamente en la iglesia, sino en la calle.
Todos los que no eran creyentes sabían que en esa iglesia había pecado. Ahora, ¿por qué se expulsa de esa manera tan rápida? Porque es que la iglesia estaba quedando en ridículo. El nombre del Señor Jesucristo que era predicado en esa iglesia estaba quedando por el suelo. El evangelio estaba siendo vituperado. Por eso el apóstol Pablo, sin emitir juicio, dice: expúlsenlo de la iglesia. ¿Y qué dice? Yo no estoy allá, pero yo estoy presente en espíritu, igual que el espíritu de nuestro Señor Jesucristo está allá. Expúlsenlo. O sea, Pablo estaba dando una aprobación, sin él estar allá, de que lo expulsaran. Y lo mismo dice del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también está presente en espíritu. Expulsen a ese perverso. Si escuchamos bien, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Quiere decir de que el Señor está dando una aprobación. Si la iglesia se reúne para expulsar a un perverso, para expulsar a una persona que cause división, para expulsar a una persona que está haciendo que el nombre de Dios sea pisoteado, el nombre del evangelio sea pisoteado por las personas afuera en la calle, hay que expulsarlo. Así, sencilla y llanamente, es lo que significa esta porción de la Escritura. Ahora, al principio dije que era una costumbre de la iglesia primitiva en la expulsión. Si leemos 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, nos damos cuenta, los últimos versículos dicen de que hay 2 personajes, no recuerdo el nombre, se me fue el nombre enseguida, que el apóstol Pablo expulsó. Yo los expulsé por esto, para que no aprendan a blasfemar el nombre de Dios. Ellos habían recibido la enseñanza completa, la verdadera predicación, el sacrificio de Jesucristo, todo lo que había hecho el Señor por ellos, y sin embargo ellos estaban enseñando cosas diferentes. Y por eso el apóstol Pablo los expulsa. Esta práctica de la expulsión es una práctica bíblica, es una práctica que se debe realizar para que el nombre de Dios no sea vituperado entre aquellas personas que no son creyentes, porque la iglesia debe vivir en santidad y los pastores deben de velar porque en la iglesia los creyentes se mantengan dentro de la línea bíblica, en santidad. Si existe alguna condición, alguna preposición donde haya creyentes que estén fuera del orden común y no se quieran sujetar a la palabra de Dios en sus iglesias locales, debe de haber expulsión. ¿Para qué? Para que el nombre del evangelio, para que el nombre del Señor Jesucristo, para que la iglesia local se mantenga en una posición alta de credibilidad por parte de las personas que no pertenecen al reino de los cielos. Eso es una clara evidencia de lo que dice la Escritura bíblica. Hoy en día no tenemos eso. Hoy en día cualquier persona en la iglesia puede hacer, puede inventar, puede enseñar o predicar cosas que están fuera de la Escritura bíblica y nadie dice nada. Los pastores no dicen nada. No hay corrección. Y por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo está como está en este momento. Cualquier persona se sube al altar y predica barbaridades. Y nadie dice nada. Y eso no es correcto. La iglesia primitiva sí lo hacía. Y si la iglesia primitiva, que es nuestro modelo a seguir, lo hacía, ¿por qué nosotros no lo hacemos en nuestras iglesias? Tal vez se hacen de una manera incorrecta y por otras cosas
que no llevan al caso. Pero en la santidad, en la exposición de la palabra correcta, ¿por qué no se hace? Ahora, voy a ser claro. Yo he sido expulsado de 2 iglesias. Una allá en Maracaibo, Venezuela, donde fui expulsado supuestamente por brollero, o sea, por calumniador, por chismoso. Y me llamaron a una reunión y me pusieron en el medio y estaba rodeado de la iglesia y me dijeron, hermano, usted está haciendo esto así, 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 por tanto, usted no puede seguir más aquí en la iglesia. O sea, no lo hicieron de la manera como Mateo 18 lo enseña. Aquí en Colombia, en Popayán, también estuve durante 3 meses como misionero en una iglesia y también fui expulsado. Pero esa vez ni siquiera fue una reunión de iglesia, sino el siervo, allá le dicen, en esa iglesia le dicen siervo al pastor. El siervo y unos 2 o 3 hermanos hablaron conmigo en la oficina del siervo porque yo había dicho, bueno, pero ven acá, aquí tienen lo que el Señor Jesucristo llama como oraciones repetidas, porque ahí enseñan la oración del Padre Nuestro y la repiten en cada momento que van a predicar o en cada momento que van a orar, siempre repiten la misma oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos esto, así, así. Santificado sea tu nombre, te santificamos, exaltamos tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ven Señor a nuestras vidas, a la familia de nuestros amigos, de nuestras casas, de nuestras iglesias. Y así era la oración del Padre Nuestro y eso era diariamente durante los cultos y en todo lugar. Y yo dije, pero es que el Señor Jesucristo enseña, o sea, solamente hice una sugerencia. El Señor Jesucristo dice que nuestras oraciones deben ser espontáneas, deben salir del corazón, nítidas como son, no siguiendo una regla. Ya por eso me expulsaron. Entonces me han expulsado 2 veces, tanto en Venezuela como aquí en Colombia. Y sin embargo, pues estudiando este texto, era costumbre de la iglesia primitiva la expulsión. El apóstol Pablo también nos enseña, no recuerdo el texto, que expulsen a ese perverso, saquen a ese perverso de la iglesia. Lo dice así. Por eso es que nosotros debemos de estudiar la Escritura para poder entender estas cosas. Para que la iglesia se mantenga en una santidad, no quiere decir de que en la iglesia no van a haber personas falsas, porque la van a ver siempre. Pero cuando la iglesia está al tanto de que tal persona está enseñando falsa doctrina, de que tal persona está causando división, ese es el texto que dice el apóstol Pablo, al que cause división 1 o 2 veces, expúlsalo. Creo que es a Tito que le dice. Es la costumbre de la expulsión. Nosotros en las iglesias debemos de practicar. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga firme, para que los demás teman y tiemblen. Si yo hago esto, me voy a ser sacado de la iglesia, no voy a pertenecer más al reino de los cielos. Y sencillamente eso es algo bíblico. El texto donde el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, precisamente habla de la expulsión. Si en la iglesia hay una persona que ha cometido un pecado y no se quiere arrepentir, y ya le han llamado a cuentas, como la forma que lo hace Mateo en la enseñanza del Señor Jesucristo, el capítulo 18,
Eh, Tiene que haber una expulsión, pero la expulsión es algo de misericordia de Dios para que esa persona se arrepienta. Como dice el apóstol Pablo, lo entregué a Satanás para que su espíritu sea salvo. O sea, para que esa persona cuando no está en la cobertura de la iglesia, no la cobertura pastoral, porque la cobertura pastoral no existe. Es un invento de los falsos pastores. No está en la cobertura de la iglesia, o sea, no pertenece a la iglesia, ha sido expulsado al reino de Satanás, significa se lo entregué a Satanás, está en la esfera de Satanás, esa persona allá afuera va a meditar, se va a sentir mal, es más, el mismo Espíritu Santo lo va a redarguir para que esa persona cambie. ¿Qué ha hecho la iglesia? Le ha cerrado la puerta de la iglesia para que no entre, para que no forme parte del reino de los cielos. Pero si esa persona se llega a arrepentir, reconoce y llega arrepentido a la iglesia lo recibe y entra en un proceso de disciplina. Empiezan a observarlo para ver si da evidencia o da fruto de arrepentimiento genuino. Y entonces cuando ya la iglesia lo ha acogido, ha visto en ese tiempo, un tiempo indeterminado, si esa persona verdaderamente está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces se usa la llave de se recibe nuevamente en el reino de los cielos, o sea, se le abre la puerta del reino de los cielos para que nuevamente forme parte de la iglesia de Cristo y entonces va a estar bajo la cobertura de Dios en su iglesia local, donde va a dar cuentas, donde va a dar testimonio, donde va a dar frutos dignos de arrepentimiento y toda la iglesia va a estar ayudándolo. Va a estar orando, va a estar exhortándole, va a estar aconsejándole, va a estar enseñándole. Así que, mi hermano, cuando usted lea sobre la expulsión de la iglesia o sobre abrir y cerrar con la llave que se le ha dado a la iglesia para que entre al reino de los cielos aquí en la iglesia local o ser expulsado, cerrar la puerta, es algo bíblico, que no se enseña en las iglesias, porque siempre lo digo, las iglesias, los pastores no están cumpliendo con la función. El 90% de los pastores no está cumpliendo con la función de enseñar Biblia. Y nosotros como creyentes necesitamos que los pastores, que son los únicos encargados por Dios de hacer esta labor, nos enseñen Biblia. No nos enseñen más predicaciones al azar. No pongan a cualquier creyente, a cualquier cristiano a subirse al altar a dar prédicas o enseñanzas. No. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos que nos enseñen la palabra de Dios. Y para eso, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, y en Tito, capítulo 1, versículo 7 al 11, que son las cartas pastorales, enseñan de que los pastores deben de ser aptos para enseñar, o sea, deben ser personas que hayan sido enseñados en la palabra correctamente y tengan la capacidad de enseñar correctamente lo que dice la Escritura. Pero hoy en día no tenemos eso en las iglesias y pues lamentablemente la iglesia de Jesucristo está por el suelo delante de esta generación. Y por eso es que, lógicamente, no pasan las cosas que deberían suceder en la iglesia del Señor Jesucristo. Espero que estas cortas palabras, pues, nos ayuden a recapacitar y a estudiar la Escritura para poder estar al tanto de lo que nos enseña el Señor en su palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias.